Muy buenos días, jóvenes y señoritas de Casa de Oración Zumpango. Es un placer para mí volverles a saludar a través de este medio. Pero antes de comenzar con la predicación, tengo dos anuncios importantes que darles. El primero de ellos es recordarles que ya nos estamos congregando físicamente en las instalaciones de Casa de Oración Zumpango. Hay dos servicios, uno a las 9 y uno a las 11. Para esto tú tienes que agendar tu cita con el hermano encargado de los sugieres. Es importante que hagamos esto para tener el control y no sobrepasar el cupo máximo que tenemos ahorita, que es del 30% del aforo total. Yo te pido que seamos diligentes al llamado de congregarnos. Estamos en semáforo naranja, estamos tomando las precauciones debidas, estamos manteniendo la sana distancia, se está tomando la temperatura, se está usando gel antibacterial, un tapete sanitizante y se está dejando espacio entre las bancas. Entonces yo te pido que recordemos que somos el grupo menos vulnerable, por ende debemos de estar asistiendo a la iglesia. No es un llamado a la imprudencia, no estoy diciendo que no sea real este virus, pero nosotros podemos congregarnos de manera segura guardando los debidos lineamientos que nos han hecho las recomendaciones tanto el gobierno como la Secretaría de Salud y demás. Entonces, chicos, muy importante, no solamente queremos saludarles a través de este medio, sino también saludarles, chocar nuestro codo con ustedes y decirles qué gusto me da verte y poder platicar. Entonces, por favor, yo les ruego y les suplico que seamos jóvenes que se estén congregando, ¿vale? El segundo anuncio es que quiero recordarles que ya estamos por terminar esta serie. Estamos en Proverbios 28 y entonces recuerden que al final de cada serie se les pide de favor que ustedes manden sus apuntes. Si tú ya tienes los apuntes, y espero que así sea, de las predicaciones pasadas, tú puedes ir tomándole fotos y mandarlas al correo jóvenes COZ, que son las iniciales de Casa de Oración Zumpango. Lo repito, jóvenes COZ@gmail.com. ¿Esto para qué? Para que nosotros vayamos revisándolo. Recuerden que normalmente al terminar cada serie damos un premio a los mejores apuntes y no se trata meramente del hecho de competir, sino queremos estar seguros de que ustedes están entendiendo el mensaje que desde este lado queremos transmitirle. Pero recuerden, son 31 capítulos por aproximadamente 30 personitas que van a tener que entregar apuntes. Esto es alrededor de 930 apuntes. Va a ser un trabajo fuerte, pero es parte de nuestro trabajo. Pero si ustedes ya tienen los apuntes, por favor, vayan mandando los avances a este correo. Te digo, no importa si tal vez tú tomaste una libreta y lo escribiste así todo feo. No importa. Lo que queremos ver es tener la evidencia de que has estado escuchando estas predicaciones y sobre todo queremos ver qué es lo que más te ha impactado, qué es lo que has aprendido de todo esto. No te preocupes, ya tenemos una especialidad en descifrar jeroglíficos, entonces no te preocupes por tu letra. Lo importante es que nos ayuden a cumplir todo esto, ¿ok? Bueno, sin más, vamos a empezar con nuestro tema del capítulo de Proverbios 28. Antes, acompáñame a hacer una oración pidiendo la ayuda de nuestro Dios. Mi buen Dios, ayúdanos. Necesitamos de ti. Oh Señor, que tu palabra nos impacte, que tu palabra venga a nuestras vidas. Oh Señor, dame el denuedo, dame el valor para predicar tu palabra con verdad. Tú conoces mis limitaciones, Señor. Tú conoces todo. Pero te ruego que tú me ayudes. Espíritu Santo, ven a mi vida y ven a la vida de los jóvenes. Manifiéstate, Dios, que tú seas quien toque los corazones y tú seas quien hable a través de mí. Yo reconozco mi debilidad y me humillo ante ti, Señor. Yo no puedo hacer las cosas bien por mis propios medios. Necesito de tu ayuda, Señor. Si no, esto solamente van a ser palabras huecas, vacías, al aire, Señor. Ayúdame, por favor. Trae a mí esa fluidez, trae a mí ese denuedo y sobre todo tu palabra. Y toca los corazones de los chicos y pon un corazón no solamente que sea oidor, sino que sea hacedor, Padre. Ayúdanos porque te necesitamos y porque sin ti nada de esto tiene sentido. En Cristo Jesús. Amén. Bueno,
yo te voy a pedir que vayas por tu Biblia y espero que ya tengas tu libreta ahí y vamos a comenzar con el primer versículo que vamos a analizar el día de hoy. El primer versículo que vamos a analizar del libro de Proverbios, capítulo 28. Acompáñame con tu Biblia, por favor. Proverbios 28:6 dice así: Mejor es el pobre que camina en integridad que el de perversos caminos y rico. Voy a volverle a dar lectura. Mejor es el pobre que camina en su integridad que el de perversos caminos y rico. Yo sé que ahorita estamos en una etapa de la vida, sobre todo los que son más adolescentes, en la cual aún tienden a depender de sus padres. Eso es normal, no se está pidiendo, ni nadie en esta etapa de su vida espera que ustedes ya sean autosuficientes. Digo, en el caso de los jóvenes pudiera ser un poco contrario y también depende de la edad. Digo, 23, 24, pues probablemente todavía estés con tus padres, todavía estés dependiendo de ellos. Si ya eres un poco más grande, esperaríamos que tú ya empieces a trabajar, a laborar, a contribuir al hogar. Pero ¿por qué estoy mencionando todo esto? Porque vamos a hablar acerca de la integridad en las finanzas y en la parte económica. Y tal vez tú probablemente puedas sentirte desconectado de este tema porque dices, pues yo ni trabajo. Es más, mi papá ni domingo me da. Entonces, pues ¿para qué me vas a hablar de la integridad de las finanzas si es algo que no voy a ocupar? Yo creo que sí lo ocupamos en ciertos grados, solamente no nos damos cuenta. Y segundo, algo muy importante, un principio que tenemos que aprender, es que tenemos que prepararnos para nuestros siguientes pasos en la vida. Tú no puedes esperar, por ejemplo, a aprender acerca del matrimonio hasta que estés casado. Va a ser un grave error, créeme, porque vas a estar sufriendo las consecuencias de tu ignorancia. Entonces, tampoco puedes esperar a decir yo voy a tener un gran trabajo, un gran oficio, un gran negocio, y hasta entonces yo voy a empezar a estudiar, a escuchar un poco de la integridad financiera, porque es cuando lo voy a ocupar. Pero antes no le veo mucho sentido. No, eso sería una actitud incorrecta y, por cierto, no sería sabia. En esta etapa de tu vida tenemos que aprender nosotros a estar siendo fieles y a nunca cambiar nuestra integridad a cambio de cualquier otra cosa, específicamente hablando del dinero. Sé que algunos estarán estudiando o aprendiendo un oficio, pero Dios quiere mostrarse desde esta etapa de su vida varios principios que quiere que apliquemos. Si nosotros leemos si tú tienes una Biblia Reina Valera y tú te pones a analizar que abajo del capítulo 28 viene un subtítulo. ¿Cuál es? Dice Proverbios antitéticos. ¿Qué es lo que significa que sea antitético? Es algo antagónico. Y vas a decir, bueno, ¿y qué es antagónico, verdad? Es algo que es totalmente contrario. Por ejemplo, si yo te dijera blanco, lo antagónico es negro. Si yo te dijera dulce, lo antagónico es salado. Si yo te dijera frío, lo antagónico es calor. ¿Por qué te digo todo esto? Porque Dios aquí nos está enseñando principios que se oponen totalmente, situaciones que van a ser totalmente contrarias y en las cuales nosotros tenemos que aprender de una para imitarla y aprender de otra para evitarla. Sé que no es la primera vez que la palabra de Dios utiliza esto, de hecho en Proverbios es muy común que este tipo de forma literaria se esté utilizando, pero aquí se va a utilizar más continuamente y de manera más marcada a lo largo de todo el capítulo de Proverbios 28. Otro pequeño paréntesis, el hecho de que solamente tomemos los principios de 2 o 3 versículos del libro no quiere decir que ustedes tienen que leerlo todo, de hecho sí tienen que hacerlo. ¿Para qué? Porque es importante de su vida, parte de su alimento diario. Pero cerremos este paréntesis. Entonces Dios aquí va a estar utilizando ejemplos que son contrastantes para revelarnos verdades, para enseñarnos principios que tenemos, como decía hace rato, imitar y otros que evitar. Si vemos este versículo, Dios empieza utilizando la palabra mejor. Vuelvo a leerlo. Mejor es el pobre que camina en integridad que el perverso de caminos y rico. La palabra mejor, si tú tomas tu diccionario, significa simplemente superior a otra cosa y que excede en una cualidad natural o moral.
Entonces Dios nos está diciendo que delante de sus ojos es más valioso, es mucho más importante, tiene más estima aquel que es íntegro. No importa si es pobre o no. Esta es una realidad muy importante. Nosotros, en general como sociedad y también como cristianos, vivimos tan encerrados en nuestro mundo, aquí en la tierra, vivimos tan apasionados por adquirir cosas, por ver lo que sucede aquí, que en cierta manera muy constantemente tendemos a olvidar que somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Y no estoy diciendo que la riqueza sea malo. El Evangelio no es un voto de pobreza como muchas veces se enseñaba en la era medieval. De hecho, en la Biblia hay muchos ejemplos de hombres ricos e íntegros. Pero ¿por qué estamos mencionando esto? Si ya lo hemos tocado en cierta manera, la integridad en otros puntos y en otras predicaciones. Porque ahorita queremos enfocarnos mucho a la parte financiera, a la parte económica que nosotros podemos tener o llegar a tener en un futuro. Y repito, aunque muchos de nosotros no tengamos cierta entrada de dinero, cierta responsabilidad económica o manejo de grandes cantidades en nuestras manos, no importa. Dios quiere que aprendamos a andar en integridad y siempre tener en cuenta que no valemos por lo que tenemos, sino valemos por lo que somos dentro de nuestros corazones. Dios está comparando a dos personas que tienen dos distintivos, como te decía, totalmente diferentes. Uno es pobre pero es íntegro y el otro es perverso pero tiene dinero. Ahora, ¿con cuál de los dos te identificas? ¿O con cuál de los dos te quisieras identificar? Algo que es muy común durante las predicaciones y que tenemos que evitar es pensar que somos meramente espectadores. Nosotros no podemos sentarnos ante la palabra de Dios y simplemente leerla y decir, bueno, aquí está hablando en el caso de David y Betsabé, ¿no? Está hablando que David codició a Betsabé porque no tenía nada que hacer y ella se estaba bañando pues en un lugar público y pues cometieron adulterio. Ah, qué mal este hombre y esta mujer. Y te retiras, ¿no? No, o sea, los relatos que están ahí están para que nosotros los hagamos vívidos en nosotros, que de ahí tomemos partido, que de ahí tomemos enseñanza. Entonces, lo correcto sería decir, híjole, David estaba sin nada que hacer y por eso estuvo codiciando a Betsabé. Yo creo que no voy a perder tanto mi tiempo en cosas banales porque la ociosidad es la madre de todos los vicios y puede llevarme a pecar. Y en el caso de las señoritas, ¿cómo que Betsabé se estaba bañando en público? Eso está mal, yo tengo que ser prudente en mi forma de vestir. ¿A qué voy con esto? Nosotros tenemos que aprender a tomar la palabra e identificarla en nosotros. Poder decir de qué en este relato bíblico que estoy yo imitando bien o que estoy imitando mal. Y aquí tenemos nuevamente a nuestros dos personajes. Vamos a ponerle Pedrito y Juanito. Pedrito es pobre, pero es íntegro. Y Juanito no es rico, pero es de malos pensamientos. ¿Con cuál te identificarías? Si ahorita a ti te pusieran una cantidad de dinero grande y te dijeran, ayúdame con tu nombre para decir que a ti te di un apoyo económico o te di algún tipo de beneficio, y di que te di cierta cantidad, no sé, 2,000 pesos, y así tú te quedas con 1,000 y yo con 1,000, ¿qué harías? Tal vez digas, bueno, 1,000 pesos no es algo que me tiente, ¿verdad? Si te pusieran 10,000 y si te pusieran 100,000. Y sabes, no es tanto la cantidad, la codicia está en el corazón del hombre por cosas tan pequeñas, está por cosas tan simples en las cuales muchas veces los pasamos por alto y decimos, esto no es avaricia o esto no es falta de integridad, pero realmente sí lo es. A Dios no le importan las cantidades, sino la actitud del corazón. Yo sé que si ahorita hiciéramos un examen sorpresa, si les dijera, chicos, a ver, arranquen una hoja de su libreta y aquí les va una pregunta. ¿Qué es lo que le agrada a Dios? Pregunta número 1. Inciso A, que yo sea íntegro aunque esto me conlleve ser pobre. O inciso B, el ser rico aunque esto me cueste desobedecer a Dios. Contesten, tienen 5 minutos para responder. Yo como un profesor muy enojado, ¿no?
Yo creo que todos sacaríamos 10, incluyéndome a mí, ¿no? Pues la respuesta es obvia, ¿no? Es mejor ser pobre pero honrado. Y es más, para vernos bien cristianos, abajo le ponemos, ¿no? Porque la palabra de Dios dice que es mejor adquirir sabiduría antes que la plata, e inteligencia antes que el oro. Proverbios, no, recuerdo que está en el 3, creo. Proverbios 3 punto algo. Aquí está, profesor, ya aquí está mi examen. Muy bien, sacaste 10, ¿eh? Eres una persona íntegra, estás listo para todas las tentaciones. Sal adelante y sé un triunfador. Esto no va a pasar, ¿verdad? Es muy fácil sacar exámenes teóricos y poner una buena calificación, pero en la vida real es ahí donde realmente se prueba nuestra integridad y lo que hay dentro de nuestro corazón. Todos sacaríamos 10 teniendo la respuesta correcta, pero dice un dicho por ahí, el papel lo aguanta todo. Nosotros en el papel podemos poner toda la Biblia, podemos poner que sí, que es mejor ser íntegro y muchas cosas, pero de esto a llevarlo a la obra o a la práctica es muy diferente y es un reto más grande. Porque cuando vienen las tentaciones financieras es muy complicado nosotros mantenernos en integridad. Y yo quiero que tú sepas algo, yo sé que seguramente lo sabes. Cuando nosotros tengamos que darle cuentas a Dios, Él no nos va a preguntar acerca de nuestro estado económico ni de cuánto dinero logramos obtener en esta tierra. No nos va a pedir nuestro estado de cuenta bancario, ni nos va a decir, a ver, dime cuánto tenías ahorrado en el cochinito o debajo del colchón. A Dios no le importa esto. Dios no nos va a preguntar cuántas propiedades teníamos o si teníamos carro. Para nada, a Dios no le impresiona. Esta verdad la podemos ver en la vida de Job. Cuando Dios permite que el tentador venga a su vida y toque sus bienes y toque la vida de sus hijos, ¿qué es lo que dice Job? Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo voy a volver ahí, sea el nombre del Señor bendito. Y Job no reclamó nada. Y aquí está diciendo una gran verdad. Nosotros no vamos a llegar con una chequera delante del trono de Dios para decirle, mira Señor, logré juntar tanto dinero, entonces me merezco la entrada al cielo, o me merezco una corona. No, eso no es algo que a Dios le va a importar. Él más bien va a tomar en cuenta en el libro de las obras cómo actuamos en base a los mandamientos que conocíamos. Yo quiero que se pregunten, y me pregunte también obviamente, esta interrogante. ¿Conocemos la integridad a esta edad? ¿Conocemos la integridad financiera? ¿Nosotros somos jóvenes o son señoritas íntegras? Pregúntense a ustedes mismos y analicen esto para los adentros de ustedes. Si quieres, ponle pausa ahorita al video y toma tu libreta y anótalo. Y di, a ver, ¿soy íntegro? ¿Realmente soy alguien que cumple con estas características? Y hay muchas situaciones en las cuales podemos ser faltos de íntegro en lo económico a esta edad. Por ejemplo, ¿cuántas veces no nos hemos quedado con un cambio? Y tal vez tú dirás, pero Jonathan, ¿qué tiene de malo quedarme con un cambio? Son 50 centavos. Chicos, no se trata de la cantidad, se trata de la actitud. ¿Cuántas veces no se quedaron con de esas veces que te dan puro cambio y agarras un peso para las maquinitas? ¿Cuántos no lo han hecho? ¿Cuántos no han en alguna manera dicho a sus papás, oye, necesito para una libreta o para un libro, y resulta que no lo ocupan para eso? Eso es falta de integridad financiera, ¿sabes? Papá, es que ¿qué crees? Que me dijeron que el libro cuesta 500 pesos. Ya vas a la escuela bien feliz con tus 500 pesotes. Y de repente dice el director, tuvimos un acuerdo y ¿qué crees? El libro costó 480 pesos. Hicimos un esfuerzo por un descuento. Qué bien. ¿Esos 20 pesos te los quedas? O le dices a tu papá, aquí está el libro, ¿eh? Ya ni siquiera le dices cuánto costó. Simplemente estás demostrando que ahí está el libro y que utilizaste el dinero, pero no estás dando cuentas. Eso es muy común. ¿Qué tal cuando tenemos que hablar acerca de los apoyos económicos? Yo quisiera hablar de esto porque yo no voy a hablar acerca del gobierno
que tenemos ahorita si es bueno o es malo. Sé que ahorita está dando muchos apoyos a estudiantes y jóvenes. Nosotros como cristianos somos llamados a ser íntegros en esto. Si no lo necesitas de verdad, no lo pidas. Ahorita están dando apoyo para laptops, están dando apoyos para computadoras, aquellos que no se pueden conectar. Pero si tú ya tienes una, no seamos faltos de integridad, no seamos faltos de decir la verdad con tal de obtener un beneficio. Porque incluso a esta edad somos capaces de mentir para poder obtener algo. Y eso está muy mal. Imagínate cuántos jóvenes no han levantado la solicitud de beca cuando realmente no lo necesitan. Tú estás quitándole la oportunidad a una persona que realmente sí lo necesita de obtener ese apoyo, y todo es por avaricia. Y de verdad, si hacemos el análisis de todos los jóvenes y señoritas de Casa de Oración Zumpango, creo que sacaríamos una lista no pequeña, que tal vez hemos recibido apoyos que no merecemos, que hemos recibido cosas que no necesitamos o que no deberían de estar destinadas para nosotros. Yo recuerdo, esto no es nuevo, o sea, yo recuerdo un ejemplo cuando yo estaba en la universidad. Muchos de mis compañeros tenían, en cierta manera, una estabilidad económica a causa de sus padres buena, eso hay que decirlo. Incluso algunos llevaban auto, pero todos mentían acerca de su estado económico con tal de obtener la beca. Yo sí tenía la beca, pero la verdad es que yo sí lo necesitaba. Yo pues no era una persona de muchos recursos, y pues de hecho tan así que toda mi vida estuve becado por causa de eso. Pero yo te puedo contar ejemplos de un chavo, me quedó a mí eso impactadísimo. Tenía 19 años, tal vez en esa época 18, cuando estaba yo en la universidad, y el chico llegaba en un Mustang del año. Obviamente tenía dinero, ¿verdad? Y sin embargo metió los papeles para la beca. ¿Qué hizo? Obviamente tuvo que mentir, ¿no? Y él decía, pues es que me sirve para una recarga, para ponerle al carro, cualquier cosa. Imagínate, estaban vendiendo su integridad por 700 pesos, que es lo que a mí me daban de beca en ese entonces. Yo quiero preguntarte a ti, porque yo te cuento lo que a mí me ha pasado, pero tú, ¿en qué cosas estás obteniendo beneficios que no mereces? ¿En qué cosas estás obteniendo cosas que no te deberían de corresponder? Es mejor, dice la Biblia, ser pobre pero andar en integridad. Yo también recuerdo a un compañero, por ejemplo, yo iba en el Politécnico y por ley institucional no podías tener más de una beca. Yo recuerdo un compañero en la vocacional que tenía 3 becas. ¿Y por qué? Porque tenía un domicilio en el Estado de México y otro tenía otro domicilio. Y su mamá vivía en el Estado, su papá en el Distrito Federal. Sacó 2 comprobantes y sacó 2 becas. Y luego todavía sacó la de la escuela. Y tal vez muchos dirán, ese cuate es muy listo, es muy inteligente. No, esa persona es falta de integridad. Tú dime, ¿en qué estamos faltando a nuestra integridad? ¿En qué cosas no estamos siendo realmente honestos? Porque es donde nosotros tenemos que analizarnos, es donde nosotros tenemos que decir, Señor, esto no te agrada. Y no se trata solamente del arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento no solamente es reconocer lo malo, nos va a llevar a cambiarlo, va a llevarnos a que cambiemos. Nosotros tenemos que aprender que no vamos a poder resistir la tentación financiera si no tenemos en cuenta cuál es la posesión más valiosa. Si nosotros vemos al dinero como un Dios, como lo más importante, entonces va a ser muy difícil que nosotros podamos decirle que no al dinero, porque nuestro corazón va a estar ahí. Pero si nosotros como chicos cristianos tenemos en nuestro corazón como lo más valioso a nuestro Señor Jesucristo, obviamente nos va a costar trabajo la tentación financiera, sin duda, pero va a ser algo en lo cual nosotros vamos a poder decir no. Y en serio, si no cultivamos esta virtud desde jóvenes en cosas tan pequeñas, cuando sea algo más grande, créeme, nos va a costar mucho trabajo. Nos va a costar hasta lágrimas, porque vamos a decir, Señor, yo quiero anhelar
cosas terrenales. Y te digo, no es que esté mal, pero nunca obtengas un beneficio a costa de la mentira o de negar la verdad que vive en ti. Es muy importante, como dice Jesucristo, tener en cuenta que donde esté nuestro tesoro, ahí va a estar nuestro corazón. Si nosotros atesoramos a Cristo, vamos a poder decirle no a la tentación financiera. Si nosotros atesoramos su palabra, vamos a poder decir, esto no le agrada a Dios. Pero si no lo atesoramos, incluso vamos a tener el descaro de decir, esto es una bendición del Señor. Gloria a Dios por tu nombre. Gracias, Señor, por bendecirme. No nos engañemos. Tenemos que aprender a atesorar a Cristo en todas las áreas de nuestra vida para que podamos hacer frente a la tentación. Aquí en el versículo 6 de Proverbio vemos a un hombre que es capaz de renunciar a su propio beneficio con tal de no faltar a su integridad. Tenemos un hombre que es capaz de renunciar a los bienes materiales, todo con el fin de no faltar en su relación con Dios. Eso es algo muy bonito, porque yo creo que Dios veía con orgullo a esta persona. Decía, sí es pobre, pero mira, en su corazón estoy yo, y tiene el temor mío en su corazón, y por eso es que prefiere no aceptar cualquier tipo de soborno o recibir un beneficio a cambio de dejar su relación conmigo. Y esto es lo que Dios nos está llamando a hacer. Quiero volverte a preguntar y cargar tu conciencia, porque muchas veces podemos pasar esto por alto, pero ¿nunca hemos mentido para obtener ningún beneficio? De verdad, piénsenlo, dile al Señor, examíname, como David le decía, examíname, oh Señor, y mira dentro de mí, y ve si hay iniquidad. Hay tantas cosas en las cuales, a esta corta edad, y cosas pequeñas en las cuales podemos mentir, pero aún así somos capaces de faltar a la integridad financiera. Por ejemplo, cuando pedimos prestado, ¿has pagado todas tus deudas? Por muy pequeña que sea, si tú le has dicho a tu amigo, oye, préstame 5 pesos, ¿se lo has pagado? Cuando tú vas a la tienda y no traes dinero o se te olvidó tu cartera, le dices a fulanito, oye, préstame y ahorita te lo doy, ¿se los pagas? Eso también es integridad financiera, y tal vez puede parecer uno puede tomarse de la postura de, bueno, pero es que él es mi amigo y me lo invitó. No, si tú le dijiste préstame y te lo pago, pues es lo mismo que tú tienes que hacer, pagar cuando ya tengas la oportunidad. Es algo que nosotros muchas veces obviamos. También cuando nosotros le pedimos a nuestros papás para materiales que realmente no ocupamos o que no debemos de tener, papá, me pidieron para una libreta y tú tienes ahí 20 libretas, pero simplemente es por el modelo que te gustó, que no sé, viene de los nuevos superhéroes o qué sé yo. Eso también es falta de integridad financiera. Muchas de estas cosas tenemos que aprender a analizarnos y a cambiarlas. Es lamentable porque si nosotros no somos capaces de resistir un poco a la tentación en esta etapa de nuestra vida, muchas veces cuando lleguemos a un momento más crucial, no vamos a ser capaces de aguantar la tentación. No vamos a saber decir que no. Vamos a ser hombres y mujeres especialistas en fingir o en decir mentiras, en transversar la información para obtener un beneficio. Y es ahí donde verdaderamente se va a ver quién se comporta como hijo de Dios. Ahí es donde verdaderamente se va a ver cómo alguien de verdad ama a Dios y lo honra con su corazón, o si de verdad solamente quiere a Dios de labios para afuera. Esto quiero remarcarlo y es para que tú lo pongas en un cuadro, una frase célebre. La integridad es un valor en peligro de extinción, pero somos llamados a preservarla. Así como hay animalitos que dices, ya es bien raro verlo, antes había muchos pero ya no lo hay. Pasa lo mismo con la integridad, Recuerdo una nota de un policía hace un año, se hizo viral, creo que se encontró 20,000 pesos y los regresó. Y todos, hasta pues todas las televisoras importantes del país fueron y lo entrevistaron y, señor, ¿qué se siente? ¿Por qué lo hizo? Digo, es algo admirable, entre comillas, porque es lo que era llamado a hacer. Pero ve qué tan podrida está nuestra sociedad que cuando alguien hace lo bueno, y menos de alguien que se espera que normalmente actúe mal, se hace algo magnífico, se hace algo viral, se hace algo majestuoso. Cuando el día a día de nosotros y de todas las personas debería de ser caminar en integridad.
Ahora, ojo también, muchas veces Dios va a permitir que venga a nosotros la pobreza o la estrechez económica para poder probar lo que hay en nuestro corazón, para poder ver si así verdaderamente nosotros le amamos sobre todas las cosas. Te repito, no es un voto de pobreza, y de hecho podemos ver en la serie anterior, si tú puedes ver todos los capítulos, vas a ver que hablamos acerca del esfuerzo y que tenemos que ser hombres y valientes que ponen manos a la obra para prosperar. Pero aquí también podemos ver el otro lado de la moneda, en la cual Dios nos puede meter en estrechez para probar lo que hay dentro. Ve lo que Satanás le dijo a Dios. Pues ¿cómo Job no te va a adorar? Si tú lo has bendecido, has puesto un muro de protección alrededor de todo lo que él tiene. Satanás diciéndole, pues así hasta yo te adoraría, Dios. Y Dios permite que venga la estrechez y saca a relucir la integridad de Job. ¿Pasaría lo mismo con nosotros? ¿Pasaría que nosotros diríamos, Señor, gracias por lo que me has quitado, porque sigo teniendo mi tesoro que es Cristo Jesús? Aunque me quites todo, pero no me quites a Cristo. ¿Seríamos ese tipo de personas? La integridad es algo que escasea en estos momentos y en estos tiempos. Pero Dios quiere que hagamos lo mayor posible para poder preservarla. ¿Sabes una cosa? El mayor problema de la falta de integridad no es solamente el pecado. No es solamente que robamos o mentimos o que directa o indirectamente perjudicamos a alguien. El problema del pecado es que denota que en nuestro corazón, del pecado financiero específicamente, denota que en nuestro corazón amamos más a la riqueza que a Dios. Todos conocemos la historia del joven rico, ¿no? Cómo va y le dice a Dios, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Y Dios le dice, cumple la ley, le dice, yo ya lo hice. Y Dios le dice, bueno, ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Esto fue un mandato particular, no quiero que vayas ahorita ahí y si tú tienes algo vaya y lo vendas, no estoy diciendo de eso. Pero aquí puedes ver que Cristo quiso probar lo que había en el corazón de este joven. Y él amaba el dinero más que cualquier otra cosa. Es por eso que es importante ver qué es lo que tenemos en nuestro corazón. Somos llamados a amar a Dios sobre cualquier cosa, no importa lo valioso, entre comillas, que puede ser. Para terminar este punto, quiero que veamos el ejemplo de alguien que tuvo a Cristo y lo cambió por dinero. Acompáñame a tu Biblia, al libro de Mateo 26, 14 al 16. Yo creo que ya sabes de quién estamos hablando, de Judas Iscariote. Mateo 26, del 14 al 16 dice así. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Nosotros sabemos cómo termina esta historia. Vemos que Judas efectivamente va y traiciona a Cristo Jesús por 30 monedas de plata. Y no quiero meterme en un tema más allá, pero el 30 monedas de plata a cambio de Cristo es nada. Es algo muy lamentable. Y todos podemos decir, Judas debe de estar en el infierno, en la llama más profunda, cómo se atrevió a cambiar a Cristo por dinero. Es un malvado, sin duda. De hecho, vemos la consumación de su pecado en las siguientes partes del Evangelio. Y Judas se quiso arrepentir en algún momento. Mateo 27:3 dice que Judas, dice así, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. No voy a hablar ahorita del arrepentimiento de Judas o no, porque al final de cuentas él no fue a Cristo Jesús para pedirle perdón, él simplemente quiso enmendar el error. Lo que yo quiero enseñarte de aquí, que apliquemos a nuestras vidas, es que Judas cambia a Jesús por dinero y después quiere regresar lo que obtuvo para tratar de obtener a Jesús. No fue la manera correcta. Pero ¿cuántas veces tú y yo no cambiamos a Cristo por algo menor que una moneda de plata? Sí, fue muy poco lo que Él pidió, pero nosotros muchas veces hacemos lo mismo. Viene el beneficio, viene la tentación a nuestra vida, la tentación financiera, y sabemos que Cristo nos ha dicho que no lo hagamos. ¿Y qué hacemos?
tomamos el beneficio, lo guardamos en nuestra bolsa y en cierta manera cambiamos a Jesús por el beneficio económico, porque no estamos entregándolo para que sea sacrificado, totalmente de acuerdo, pero sí estamos diciendo, Señor, prefiero el dinero a mi relación contigo porque esto vale más para mí ahorita. Sí, suena muy drástico, pero es la realidad. Decidimos consciente y voluntariamente dejar de lado a Cristo por obtener un beneficio económico. Y ahí podemos ver dónde está nuestro corazón. Y Judas, al terminar esta historia, no le recibieron el dinero. Los fariseos se hicieron religiosos y los religiosos y dijeron, esto es dinero de sangre, ¿cómo vas a meterlo nuevamente a las ofrendas? Quédatelo. Y al final de cuentas lo terminaron utilizando para comprar un campo. Pero creo que algo que Judas no pudo hacer y nosotros sí podemos hacer es restituir, ¿no? Si tú has recibido algún beneficio económico a causa de cambiar tu integridad, la mejor manera de mostrar el arrepentimiento es devolviendo las cosas. Si tú en algún momento compraste algo de manera ilícita, si tú de alguna manera obtuviste un beneficio escolar o social, no lo sé, a causa de poner en riesgo la integridad económica, la integridad financiera, y el amor que debes de profesarle a Dios, yo te quiero retar para terminar que lo devuelvas. Esa es la verdadera marca del arrepentimiento. Ve a Zaqueo. Cuando Zaqueo está en Jericó y ve que Jesús viene, se sube a un árbol y entonces él era muy pequeñito, creo que todos lo sabemos. Jesús se acerca al sicómoro y le dice, Zaqueo, baja de ahí, voy a ir a tu casa. Y Zaqueo hace una gran fiesta. Zaqueo era un publicano, tenía muchísimo dinero porque cobraba impuestos, y como los que cobran los impuestos ahorita, inflaban las cantidades. Y vemos que Zaqueo dice, Señor, voy a devolver todo. Al que le haya robado le devuelvo 3 veces lo que yo le he robado, para compensar. Y Jesucristo, ¿qué dice? La salvación ha llegado a esta casa. Y no está hablando de que tenía que pactar con Dios, olvídate de esos rollos que son antibíblicos. El arrepentimiento de Zaqueo se vio reflejado en querer reponer lo que él había robado. Nuestro arrepentimiento debe de verse de esa misma manera reflejado en que nos despojamos de lo que no le agrada a Dios y entonces decidimos seguirlo a Él y solo a Él, sin importar si hay dinero de por medio o no. Yo te reto de verdad, ponte a analizar tu vida y ve todo en lo cual directa o indirectamente has robado o has mentido para obtener algo, o incluso si debes algo. Pongamos en práctica la integridad financiera, pongamos en práctica que debemos de sufrir incluso la pobreza, si es necesario, con tal de mantener la integridad. Y te repito, no es un voto de pobreza, también te invito a que seas diligente para que prosperes, pero no a costa jamás de poner la integridad en riesgo, ¿ok? El segundo punto que vamos a ver lo hemos titulado la oración abominable. La oración abominable como que suena contradictorio, ¿no? Porque la oración es algo, por así decirlo, religioso o espiritual, es algo con lo cual nos podemos comunicar con Dios, o deberíamos de comunicarnos con Dios. Entonces, ¿de qué manera esto puede ser abominable? ¿De qué manera esto puede ser desagradable? Acompáñame por favor a tu palabra, a Proverbios 28:9, y quiero que tú leas fuerte conmigo este versículo, así como lo hacían en los programas infantiles. Voy a dejar un silencio para que tú lo digas. Proverbios 28:9 dice así: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Yo sé que el título no es agradable, por el contrario es como que muy confrontador y pudiera poder predisponer el escuchar el mensaje, porque dices, ¿por qué me estás hablando de eso? ¿Qué es lo que quieres obtener o qué es lo que quieres que enseñemos? Pues vamos a analizarlo. Dios está poniendo, si tú analizas este versículo, Dios está poniendo una premisa para que las oraciones que se levanten a Él sean escuchadas y sean agradables. No es que Dios diga, bueno, cualquier oración en automático llega a mí, llega delante de mi presencia, yo la escucho con gozo y entonces la respondo. No, date cuenta,
Aquí Dios está diciendo que hay cierto tipo de oración en el cual Él aborrece. De hecho, la palabra abominable en el hebreo aquí la podemos traducir sin ningún tipo de problema como asquerosidad. Eso es lo que significa. Y pues quiero que te imagines qué te puede producir asco. No es algo que voy a listar aquí, pero hay ciertas cosas que nos pueden producir una repugnancia, un asco, que si te dijeran, a ver, tócalo, no lo tocarías, ¿verdad? O te dijeran, come esto, no lo comerías. Dios nos dice aquí que hay ciertos tipo de palabras, cierto tipo de actitudes del hombre cuando se dirige hacia él, en la cual él siente asco, siente repudio, siente un desprecio total por ellos. Y no, esto no contradice al Dios de la Biblia, que es amoroso, que es bueno, que es bondadoso, que es fiel. Al contrario, magnifica su santidad, porque esto quiere decir que al acercarnos a Dios tenemos que tener cuidado el cómo lo hacemos. Y aquí yo no estoy hablando meramente de poder hablar cosas, de poder orar cosas, que sabemos que abiertamente están en contra de la voluntad de Dios. No es mi foco de esta predicación, aunque pueda incluirlo. Por ejemplo, si nosotros vamos a Santiago 4:3, podemos ver cómo el apóstol Santiago regaña a los cristianos, en cierta manera les hace una reconvención del tipo de sus oraciones, porque ellos decían, no, pero es que yo ya le pedí a Dios esto, le pedí aquello, le pedí lo otro, y no recibo nada. ¿Dónde está Dios? ¿Qué pasó con él? ¿Por qué no viene aquí y cumple lo que le pido? No, Jesucristo dijo, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre os será dado. ¿Dónde está el cumplimiento de esa promesa? Ve la respuesta de Santiago. Santiago 4:3 dice así: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Dios a través de Santiago? Tú me estás pidiendo cosas, y qué bueno que me las pidas, pero el detalle es que lo que me estás pidiendo no va en tono a mi gloria, no va con el fin de glorificarme. Lo estás pidiendo simplemente para tus deleites, lo estás pidiendo simplemente para satisfacer tus deseos carnales. ¿Qué tipo de oración es esta? No está mal que tú le pidas a Dios que te prospere, no está mal que tú le pidas a Dios que en cierta manera te dé cosas. Yo, por ejemplo, ahorita que ya estoy casado, pues yo le pedí a Dios antes de casarme, pues Señor, ayúdame con todos los gastos que conlleva que la boda, que donde vivir, pues un trabajo. Dios no se va a molestar porque tú le pidas en cierta manera que Él prospere de manera económica tu vida. Pero sí sería una necesidad que yo dijera, oye Señor, pero ya me diste una casa, ahora quiero 5 más porque pues quiero una para cada día de la semana. Eso es una necesidad. Dios va a decir, oye, ten contentamiento. Si te estoy dando un techo, te estoy dando alimento, aprende a vivir contento con eso. Si Dios ya te dio una ropa que vestir, Señor, pero yo quiero la marca del diseñador italiano, yo quiero la última moda. Señor, es que mira, ya estamos en otoño, Señor, y yo quiero la colección de invierno y no tengo para pagarme la colección de invierno. ¿Qué van a decir mis amigos si este tipo de tono de ropa no combina con el invierno? Digo, yo no sé nada de modas, Dios va a decir, yo creo que se reiría de nosotros si dijera, hijo, si Juan el Bautista usaba piel de camello para vestirse, ¿tú qué te andas preocupando por cosas tan banales? Ese tipo de cosas son las cuales Dios no responde porque son para nuestros deleites, son cosas que no tienen sentido y que no tienen el objetivo de glorificar a Dios. Dios no va a responder a ese tipo de oraciones. Señor, es que yo tengo la necesidad ahorita, estoy estudiando en línea de una computadora, una tele, entonces dame una computadora gamer porque la necesito, o dame una pantalla de 80 pulgadas para poder poner atención. Tal vez Dios solamente te dé una tableta y te dé una tele todavía de las viejitas. Y Dios está cumpliendo la necesidad, la estás satisfaciendo. No tenemos por qué pedir más allá, ¿me entiendes? Y te repito, no es conformismo, es simplemente sentido común. Cuando nosotros pedimos para cosas banales, que no son para glorificar a Dios, que son simplemente para llenar nuestro ego, Dios no las va a escuchar. Dios no le va a poner atención. Dios
no va a enviar una respuesta satisfactoria a nuestras vidas. La oración no es una carta abierta a nuestros deseos, tenemos que entender. Tenemos que saber cómo pedir conforme a la voluntad de Dios. De hecho, vemos que Lutero, una de sus frases más célebres es que la oración no es para acoplar los deseos de Dios a los nuestros, sino para acoplar la voluntad de nosotros a la de Dios. Es obvio que Dios nunca va a responder a una oración que no esté conforme a su voluntad. Pero no es de lo que estamos hablando aquí. Incluso hablando del tipo de oración que está hablando Santiago, podríamos nombrar oraciones que son totalmente contrarias a Dios, ¿no? Imagínate a los jovencitos: Señor, dame una novia. Dios te va a decir: oye, si no es tu tiempo, mejor ni me pidas esas cosas. O Señor, dame la fuerza para poder pegarle a este compañerito que me está golpeando. Son oraciones que contrariamente no van a ir a la voluntad de Dios, ¿no? Son ejemplos drásticos, pero los existen. Hay gente que se dedica al pecado, ladrones, narcotraficantes, vendedores de droga, y que van en teoría delante de Dios y le dicen: ay, Señor, bendíceme y prospera mi camino el día de hoy. Y algunos hasta se persignan o van con la muerte o qué sé yo, supuestamente buscando el favor de Dios. Incluso aunque no lo hicieran, alguno de ellos orara exclusivamente a Dios, Dios no va a escuchar esa oración y mucho menos la va a responder. ¿Por qué? Porque es algo que va en contra de su voluntad. Dios dice: no robarás. Entonces, si vas a obtener riqueza a través de algo ilícito, Dios lo va a desechar. Pero no es el tipo de oración de la que yo quiero enfocarme ahorita en el libro de Proverbios 28:9. No ese es el tipo. Quiero que te preguntes esto: ¿habías pensado que pueda existir algún tipo de oración, incluso conforme a la voluntad de Dios, la cual pueda ser desagradable en su presencia? Es decir, que yo le dijera: Señor, Señor, ven, perdona mis pecados, por favor, Señor, ayúdame con mis pecados. ¿Crees que esto en algún momento pudiera llegar a ser abominable delante de Dios? Yo creo que sí, déjame explicártelo por qué, ¿vale? Parece algo extraño, pero se puede dar el caso. Si analizamos este libro, específicamente el versículo 9 de Proverbios, vemos por qué se abre esta posibilidad. Quiero que lo volvamos a leer. Dice así: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. En el hebreo aquí, para usar la palabra apartar, se utilizan dos palabras. La primera de ellas es sur y la segunda es sar. Las dos con S, S-U-R, S-A-R. La palabra sur significa volver, alejar, apartar, arrojar, cambiar, y tiene muchas más significados. A mí lo que me llamó poderosamente la atención es que inmediatamente cuando te da el significado de la palabra del hebreo, te redirige a un pasaje para que tú lo puedas entender de una mejor manera. Y este pasaje es el libro de Oseas, capítulo 9, versículo 12. Ahí también se utiliza la palabra apartar. Entonces vamos a ir a Oseas, vamos a leer un poquito el contexto para que veamos qué es lo que significa apartar, ¿vale? Si vemos aquí, en el libro de Oseas se está hablando de la tribu de Efraín en especial. Como sabemos, Israel se componía por 12 tribus, pero Dios está decretando juicio sobre la tribu de Efraín, aquí en especial por su actitud hacia Dios. Aunque aquí podemos resaltar que no solamente era Efraín el que tenía una actitud contraria a Dios, era todo el pueblo. Acompáñame a Oseas 9:8. Fíjate cómo dice: atalaya es Efraín para con mi Dios. El profeta es lazo de cazador en todos sus caminos. Odio en la casa de su Dios. Llegaron hasta lo más bajo en su corrupción, como en los días de Gaba. Ahora se acordarán de su incredulidad, castigará su pecado. Como uvas en el desierto haya Israel, está hablando el Señor. Como la fruta temprana por la higuera, en su principio vi a vuestros padres. Ellos acudieron a Baal peor, se apartaron para vergüenza, y se hicieron abominables como aquello que amaron. Versículo 11. La gloria de Efraín volará cual ave, de modo que no habrá nacimientos, ni embarazos, ni concepciones.
y si llegaren a grandes sus hijos, los quitaré de entre los hombres, porque hay de ellos también cuando de ellos, y aquí viene la palabra que estamos viendo en Proverbios, me aparte. Voy a leer otros versículos adelante. Efraín, según veo, es semejante a Tiro, situado en un lugar delicioso, pero Efraín sacará sus hijos a la matanza. Y vemos la oración aquí de Oseas. Dales, oh Jehová, lo que les has de dar. Dales matriz que aborte y pechos enjuntos. Toda la maldad de ellos fue en Gilgal. Allí pues les tomé aversión por la perversidad de sus obras. Los echaré de mi casa, dice el Señor. No los amaré más. Todos sus príncipes son desleales. Efraín fue herido. Su raíz está seca. No dará más fruto. Aunque engendren, yo mataré lo deseable de su vientre. Mi Dios lo desechará, porque ellos no le oyeron y andarán errante entre las naciones. Este libro de Oseas es muy fuerte, ¿eh? O sea, ve lo que Dios está diciendo. Pero yo quiero que tú veas la actitud que tiene el pueblo de Israel y específicamente Efraín para con Dios. ¿Cuál era el rol de un atalaya o para qué servía? Un atalaya era una persona que se paraba en una torre y que tenía la actividad o la responsabilidad de estar vigilando para ver que el enemigo no viniera. Y si venía alguien, decía, cuidado, vienen del norte o vienen del sur, los filisteos, los amorreos, cualquier tribu. El objetivo de la atalaya era prevenir al pueblo cuando viniera un enemigo. Y aquí tú ves que dice que Efraín es una atalaya, pero para Dios. Es decir, que Efraín al que ve como enemigo es a Dios. Efraín no dice, viene el pueblo de los filisteos o viene Nabucodonosor. No alerta contra esos. Efraín dice, ¡ay, viene Dios! ¡Cuidado, viene el enemigo! Eso es lamentable. Ve qué actitud tenía Efraín. Ve cómo ellos desechaban y detestaban a Dios. Cómo ellos habían aborrecido su pacto y habían alejado sus caminos de los mandamientos de Dios. Oseas lo dice muy fuerte, que llegaron hasta lo más bajo en su corrupción. ¿Tú puedes imaginar cómo es eso? Llegar a lo más bajo, o sea, al límite de lo más bajo. Ahorita en esta sociedad en la cual vivimos es difícil seguramente y vemos que hay corrupción y maldad, pero ellos habían llegado al límite de la corrupción. Habían llegado a lo más bajo, habían tocado fondo literalmente. De hecho, Dios les recuerda y les dice, yo te hallé en el desierto, yo te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud, y te conduje por el desierto y te metí a la tierra prometida. Por eso le dice, te hallé como una uva silvestre, estabas ahí y yo te recogí y te cuidé y todo eso. Pero al final de cuentas, cuando tú diste fruto, cuando creciste, cuando te multiplicaste, no volteaste a mí y dijiste, oh Dios, gracias por tu misericordia, sino que fuiste y buscaste ídolos. Fuiste y buscaste a Baal, peor, y se apartaron para vergüenza. Y dice, lo final dice, y se hicieron abominables como aquellos a lo que amaron. Eso es un principio muy importante, solo quiero mencionarlo. Nosotros vamos a ser conformados en base a lo que amamos. Si yo amo a Dios, voy a ser conformado en base a lo que es Él. Es decir, me voy a ir inclinando hacia la santificación y la santidad. Si yo amo el pecado, voy a hacerme conforme al pecado, abominable, detestable, repudiable ante los ojos de Dios. Pero vemos como el pueblo de Efraín empieza a buscar a Baal y se empieza a hacer abominable delante de los ojos de Dios. Y voy a volverte a leer el versículo que habla de apartar. Versículo 12 dice, y si llegaren a grandes sus hijos, los quitaré de entre los hombres, porque hay de ellos también cuando yo me aparte de ellos. Dios está diciendo aquí, por causa de su pecado yo me voy a apartar de ellos y me voy a alejar. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con el libro de Proverbios que estamos viendo? ¿Para qué está hablando todo esto Dios? ¿O por qué te estoy citando yo esta palabra? Porque Dios está diciendo que hay un hombre que se aparta de oír la voz de Dios, la ley de Dios, y después él va y busca a Dios a través de la oración. Ve otra vez el versículo que estamos analizando, Proverbios 28:9, dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable,
Y si tú ves los resultados de lo que sucede aquí en el libro de Oseas, cuando Dios se aparta de su pueblo, es destrucción. De hecho, es una aversión. Dios se vuelve enemigo de su pueblo. Dios está diciendo palabras fuertes contra su pueblo. Dice que no va a haber nacimientos. Y dice, y si los llega a ver, estos niños no van a llegar a grandes. Y si estos llegan a grandes, Dios va a matarlos a causa del abandono de su pueblo infiel. Aquí Dios les está diciendo, o sea, se está orando contra ellos y le dice a Dios, Señor, dales matrices que aborten y pechos enjuntos. Es decir, Señor, no permitas que conciban. Y si conciben, Señor, seca sus pechos de tal manera que ellos no puedan alimentar a sus hijos y mueran de hambre. Este es el resultado del abandono de Dios por su pueblo y suena catastrófico. Lo es muy terrible. Pero con toda esa intensidad que te estoy hablando de lo que representa el abandono de Dios a su pueblo y las consecuencias, quiero que lo tomemos en sentido inverso. Y aquí se está hablando de un hombre que él decide abandonar a Dios. Así como llegó un punto en el cual Dios va con Efraín y le dice, ¿sabes qué? Nomás no voy a tolerar tu pecado, te voy a abandonar y voy a ser tu enemigo directamente, voy a pelear contra ti y te voy a destruir. Así muchas veces nosotros como hombres tomamos a Dios y volteamos nuestra espada contra Él y nos queremos volver sus enemigos. Obviamente nosotros no podemos hacerle absolutamente nada a Dios, Él es soberano. Pero la actitud del corazón es lo que yo estoy hablando aquí. Así como Dios dice, pues voy a hacer todo lo posible para que tú sufras las consecuencias, nosotros tomamos nuestro corazón y decimos, voy a hacer todo lo posible para desobedecerte, Dios. Voy a hacer todo lo posible para ir en contra de tu voluntad. Voy a hacer todo lo posible para no agradarte. Voy a hacer todo lo posible para buscar mi propio beneficio en mi propio corazón. Tú podrás decir que eres Dios, pero mientras yo viva, yo voy a reinar sobre mi vida. Ese es el tipo de actitud del hombre que está hablando aquí. Es un rechazo constante, voluntario, del hombre hacia Dios. Y de hecho, ¿te recuerdas que te dije que había dos palabras que se utilizaban aquí? La segunda palabra que se utiliza es la palabra zar, que significa malhumorado. Entonces no solamente es que tú te apartas de Dios contra Él para hacerte su enemigo y decides abandonarlo. Te repito, Dios no tiene ningún tipo de consecuencia por esto, ¿verdad? Pero la actitud del hombre es decir, no, yo ya no quiero nada con Dios, quiero apartarme de Él, quiero alejarme de Él, no quiero estar bajo sus preceptos. Y todavía para agregarle a esa actitud viene una actitud de desprecio, de mal humor, de decir, ya basta de Dios, ya no quiero saber de Dios. Habla del carácter del hombre como respuesta a Dios que no desea someterse a su voluntad. Y entonces después vemos que este hombre, aunque tiene el descaro de alejarse de Dios y de estar en contra de su voluntad y de apartarse de Él, todavía se atreve y tiene la desfachatez de orar y pedirle a Dios. Tiene la desfachatez de decir, yo voy a pedirle a Dios que bendiga mi vida, que bendiga mi matrimonio, que bendiga mi negocio, que bendiga mis estudios, que bendiga lo que sea, que me ayude, que me prospere. Suena contradictorio, ¿verdad? Suena como que dices, ¿a poco sí puede haber algo así? En verdad, hay casos en los cuales los hombres sean tan insensatos. Yo creo que si analizamos nuestras vidas, sí lo hay. ¿Cuántas veces nosotros hemos sido confrontados por la palabra de Dios? ¿Cuántas veces nosotros hemos ido delante de Dios a escuchar su palabra y la despreciamos en nuestro corazón? No obstante con esto, despreciamos a Dios, lo desobedecemos deliberadamente y aún así queremos obtener sus bendiciones. Aún así tenemos el descaro de pararnos un domingo en la iglesia y levantar nuestras manos y aplaudir y cantar y decir, Dios, ayúdame, bendíceme, protégeme. Pero nuestra actitud hacia Él, hacia su palabra, ese desprecio es muy marcado. De hecho, vuelve a leer, es muy importante lo que dice. El que aparta su oído para no oír la ley, es decir, los mandamientos específicos que Dios ha dado al hombre para que obedezca. El hombre que voluntariamente tiene una actitud así hacia la palabra de Dios,
en automático su oración es abominable. En automático su oración Dios la desprecia, Dios no la quiere, Dios no le gusta, porque Dios dice, a mí no me gusta que vengas y que me ofrezcas alabanza y sacrificios si tu corazón no me está obedeciendo. No vengas con ese tipo de juegos conmigo. Yo soy Dios y yo soy digno y no voy a tolerar este tipo de comportamiento. Tu oración es abominable. Tus peticiones son automáticamente desechadas porque tu actitud hacia mí no es la correcta. Recuerden cómo es que Dios es supremo. De hecho, me impacta como cuando los discípulos le dicen a Cristo, enséñanos a orar, lo primero que Jesucristo repite en la oración modelo del Padre Nuestro es, Padre Nuestro que estás en los cielos. Antes que cualquier cosa, antes que pedirte algo, antes que incluso adorarte, yo quiero reconocer que tú estás arriba de mí. Yo quiero reconocer que tú eres autoridad. Tú estás en el cielo, yo estoy en la tierra. Tú eres altísimo, yo soy terrenal. No podemos equipararnos. Dios, tú sigues estando allá. Y fíjate quién estaba orando, ¿eh? No era Pablo, no era Pedro, no era un apóstol, era Jesús. Y Jesús como hombre, aún así reconocía que Dios estaba en lo alto y nosotros abajo, y así nos enseña a orar. Así nos enseña a dirigirnos delante del Padre. Entonces no podemos venir nosotros con nuestra desfachatez y decirle, oh Señor, voy a pedirte tal o cual cosa y quiero adorarte y quiero bendecirte y voy a cantar una canción y voy a prestar mi servicio a ti. Si nosotros claramente tenemos un rechazo hacia su palabra y hacia su voluntad. Si nosotros claramente apartamos nuestro oído, como dice este proverbio, para oír la ley de Dios, nuestra oración va a ser abominable. Incluso aunque quiera hacer alabanza, adoración, cosas buenas que pidamos, es abominable porque nuestra actitud es malvada. Es como que si nuestra vida fuera el empaque de la oración. Entonces, al estar en contacto con ella, se vuelve agradable o desagradable. Déjame ponerte un ejemplo. Imagínate que yo te preparo, no sé, un postre muy rico. Imagínate que un flan napolitano, ahorita se me ocurre, pero que yo te lo pongo en medio de un topper que está lleno de moho y hasta moscas tiene. Y te digo, oye, no te preocupes, mira, lo que sucede es que ya no tenía otro topper y se me hizo tarde, pero aquí está tu flan que yo te prometí hacer. Pero ya entró en contacto con el otro, no te preocupes, pues cómetelo, no pasa nada, lo acabo de poner ahorita. ¿Tú te lo comerías? No, ¿verdad? O sea, dices, tanto te esforzaste en teoría por prepararme el flan y no pudiste ni lavar el traste. Algo muy similar pasa con nuestra oración cuando nuestra vida no es reflejo de lo que pedimos. Yo no puedo llegar y decirle, Señor, límpiame, santifícame, y voluntariamente estar pecando. Y ojo, no estoy diciendo que no te acerques a Dios para pedir perdón. Por supuesto que sí. Pero si tú eres hijo de Dios, si tú has nacido de nuevo, tú tienes y yo tengo la capacidad de decirle no al pecado. Podemos decir, suficiente, basta. De hecho, la palabra de Dios nos dice en Hebreos claramente eso, ¿no? Que qué castigo merece aquel que pisotea la sangre del Hijo de Dios y que pone afrenta al Espíritu de gracia. Esa es la actitud en la cual voluntariamente nosotros decidimos apartarnos de Dios y decir no más. Ahí es cuando nuestra oración puede ser abominable. Ahí es donde nosotros podemos sernos alguien que no agrade a Dios. Para finalizar, déjame leerte la reprensión que Isaías hace al pueblo de Dios en su libro. Isaías 1:1 en adelante, vamos a leer 19 versículos. Y tal vez por el tiempo voy a enfocarme solamente en algunos. Quiero que por favor lean todo el capítulo de Isaías 1:1 para que veamos la actitud de Dios. Voy a enfocarme en el versículo 11. Dice, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Harto estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentarnos delante de mí para hollar mis atrios? Versículo 13. No me traigáis más vana ofrenda.
El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extiendas vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliques la oración, yo no oiré. Llenas de sangre están vuestras manos. ¿Y qué es lo que pide Dios? ¿Qué es lo que está pidiendo Dios a su pueblo? Versículo siguiente. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituir al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparar a la viuda. Y luego Dios ofrece una oportunidad muy generosa. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta de vuestros pecados. Si fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos carmesí, vendrán a ser cual blanca lana. Si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Dios está diciendo, no vengas con tus oraciones, ni con tu alabanza, ni con tu sacrificio delante de mí. Primero pongámonos a cuentas y entonces sí vamos a hablar y vamos a escuchar tu oración y vamos a tener una relación. Pero primero que nada, cambia tu comportamiento. Nuevamente no estoy hablando del evangelio por obras. Somos salvos por la justicia de Jesús. Pero si hemos nacido de nuevo, nosotros tenemos el poder en Dios para dejar el pecado. No quiero dejar de lado la responsabilidad que nosotros tenemos de nuestras acciones. Dice la palabra de Dios que no nos ha venido ninguna tentación que no sea humana. Y que fiel es Dios que no nos ha permitido ser tentados más allá de lo que podemos soportar. Entonces, con limpia conciencia, cuando estemos delante de Dios, nunca podremos decirle, Señor, es que yo no podía con esa tentación. Dios te va a decir, hijo mío, toda tentación que llegó a tu vida era soportable porque yo prometí que no te iba a llegar algo que no pudieras soportar. Entonces, somos inexcusables, como dice Romanos. Tenemos que aprender a honrar a Dios, tenemos que aprender a obedecerle. Y sí, pongámonos a cuentas, rectifiquemos nuestro camino y entonces nuestra oración va a ser ese olor fragante delante de Dios que suba delante de Él como una alabanza. Pero examinemos nuestra vida, chicos, vivamos en santidad y sobre todo, amemos la palabra de Dios. No seamos como ese hombre de Proverbios que aparta su oído de la ley de Dios. Porque entonces en automático nuestra oración va a ser abominable delante de Dios. Aprendamos a amar a Dios con rectitud y con integridad. Pues espero que estas enseñanzas hayan sido útiles para su vida. Les recuerdo por favor sus apuntes. Les recuerdo que por favor necesitamos que nos vayan enviando para calificarlos. Y les invitamos nuevamente a estarse presentando de manera presencial en la iglesia. Que la palabra de Dios more en abundancia en sus corazones. Y nos estamos viendo pronto. Último anuncio, se me olvida. Ya vamos a comenzar con una nueva serie. Y también estamos teniendo un pequeño programa en el cual vamos a buscar bendecir a los hermanos de la tercera edad. Entonces, si tú no eres parte del grupo de servidores de jóvenes, pero eres parte del grupo de jóvenes y adolescentes, y Dios pone en tu corazón llevar algo, ya sea una sopa, un nor suiza, un medio kilo de frijol, medio kilo de azúcar, alimentos de preferencia no perecederos, por favor, con cualquiera de los servidores de jóvenes, ya sea Rafita, Kenia, Monse o tu servidor, entrégalo. Vamos a estar visitando hermanos muy puntualmente porque no podemos ir en bola, pero vamos a estar visitándoles para bendecirles. Si tú tienes algo o te sobra algo o tienes 10 pesitos que puedas invertir, te pedimos que por favor nos ayudes a bendecir a los hermanos mayores. Y por último, este 12 de septiembre vamos a tener una tarde mexicana. Obviamente vamos a estar respetando las medidas de salud, pero te invitamos a que asistas, te invitamos a que estés ahí presente. Sigue las redes sociales de la iglesia, jóvenes y adolescentes COS, para tener más detalles acerca de esto, ¿ok? Que Dios les bendiga y les guarde y prospere esta semana.